Me asocié con mi tío para la venta al por mayor de mariscos. Obtuvimos una ganancia neta de 2,85 millones de yuanes en un año. A finales de año, al repartir las ganancias, solo me lanzó 120.000. El puesto era suyo y el capital inicial lo puse yo. Hiciste un esfuerzo, 120.000 no es poco. No dije ni una palabra. Guardé en el bolsillo ese dinero, que ni siquiera llegaba a ser una fracción de sus ganancias. Está bien. Haré lo que digas. Él pensaba que yo era tonto y que seguiría siendo su mano de obra barata para siempre. Sin saber que, con ese dinero, alquilé directamente el gran frigorífico de enfrente. Al ver su rostro palidecer al instante, bajé la persiana. Tío, de ahora en adelante, cada uno por su lado. Dicen que esa noche se quedó en el puesto hasta el amanecer, golpeando la calculadora sin parar. ¡Ay! La cifra del año fue de 2,85 millones. Un año tiene 365 días. Ambos trabajamos por turnos y nos desvelamos, sin parar ni un momento vigilando las piscinas de mariscos. El flujo total fue de más de 5 millones. La ganancia neta llegaba a los 2,9 millones menos unos cuantos miles. La cifra de 2,85 millones es correcta. El puesto era mío, el capital lo puse yo y también fui yo quien gestionó las relaciones con los grandes hoteles. Tú solo pusiste el esfuerzo. Me miró y continuó, no me mires así. Si buscas a un ayudante fuera, 10.000 al mes es el tope, además, tendría que cubrir su comida, alojamiento y seguridad social. Estos 120.000 son tus ahorros, no es poco, sin contar el desgaste, la depreciación y la gestión de cobros. Todo pasó por mis manos, solo en reparar esas viejas máquinas de refrigeración durante el año. Gasté más de 30.000. Tenía razón, el puesto y el capital eran suyos. Pero de esos 2,73 millones, ¿cuántos fueron ganados con el sudor de mi frente y dejando mis ojos en el intento? Él nunca hizo esas cuentas. Dije, está bien, haré lo que digas. Ay, no le des más vueltas. El primer día del año nuevo llegará un lote de langostas de primera calidad al puerto, a buen precio. Ve temprano al muelle. No fui a casa, llevaba los 120.000 yuanes encima. Tenía miedo de que mi madre me preguntara cuánto gané con mi tío este año y cómo nos repartimos las ganancias. No tenía cómo explicarlo. ¿328 yuanes por día? Al comenzar la asociación. Él me dijo, ay, somos familia, repartiremos las ganancias por igual. Donde yo coma, tú comerás. Antes de Año Nuevo dijo que repartiríamos por igual. Después de Año Nuevo dijo que solo puse el esfuerzo. Miré esa cifra durante mucho tiempo, ¿eso vale todo mi esfuerzo? ¿Acaso no dijo que el puesto era suyo? Entonces yo tendré el mío. Llamé al supervisor de arrendamientos del mercado, por el gran frigorífico de 500 metros cuadrados que estaba enfrente. El alquiler más el depósito, solo costaba 120.000. Ya conocía perfectamente a todos los pequeños clientes de abajo. Podía firmar el contrato en 3 días como máximo y abrir antes de Año Nuevo. Esa misma noche, puse el dinero sobre la mesa del supervisor. Firmamos el contrato esa noche, al tener las llaves del frigorífico en mi mano. Supe que mi destino ya no estaba en manos de nadie más. A las 4 de la madrugada del primer día del año. El viento en el muelle era gélido. Llegué 2 horas antes de lo habitual, cuando el capitán del barco atracó. Me acerqué a él, viejo Zan, quiero todo este lote de langostas, pago en efectivo y al momento. El capitán se quedó pasmado, ay, tu tío no te había avisado ya. Saqué un fajo de efectivo, ahora trabajo por mi cuenta, ofrezco un 5% más de precio. Yo me encargo de la inspección y la carga, no tendrá que esperar ni un minuto. El capitán me miró. Se quedó en silencio unos segundos. Cuando mi tío llegó al muelle, ese lote de langostas de primera calidad. Ya estaba cargado en mi camión refrigerado. Se quedó parado en el muelle vacío, con el rostro lívido. Ay, ¿qué significa esto? Cerré la puerta del camión, tío, ¿no lo dijo usted mismo? Cada uno según su habilidad. Feliz Año Nuevo, quería empezar con buen pie. El coche arrancó y por el espejo retrovisor, la figura de mi tío se hacía cada vez más pequeña. Supe que, entre él y yo, el conflicto estaba finalmente sellado. Llevé las langostas al frigorífico y las seleccioné durante toda la noche. La mercancía era de una calidad excelente. Todas pesaban más de 750 gramos y las pinzas estaban llenas. Al terminar, envié un mensaje al grupo de clientes minoristas del mercado. En menos de media hora, más de 10 personas se reunieron frente al frigorífico. Todos eran contactos que había cultivado durante el año. Ayudé a quien tuvo dificultades. Y recuerdo perfectamente cada uno de esos favores. Tras inspeccionar la mercancía, los minoristas hicieron sus pedidos. Vendí al precio de mercado, sin sobrecostos ni acaparamiento. En 2 horas, todo el lote de langostas se agotó. Obtuve una ganancia neta de 43.000 y recuperé mi primera inversión. La cámara frigorífica Aiji Equotic comenzó a operar oficialmente. A las 10 de la mañana, recibí una llamada de mi tío. No contesté. Inmediatamente después, empezaron a correr rumores por el mercado. Ai se peleó con su tío y abrió su propio puesto. El tío lanzó una amenaza. Quien se atreva a hacer negocios con Ai, que se olvide de conseguir mercancía de él en el futuro. Ofender a su tío.
¿Cómo seguir sobreviviendo en este mercado? A partir del mediodía, los minoristas comenzaron a llamar para cancelar sus pedidos. Todos hablaban con tono de apuro, diciendo que tenían problemas en casa y que no comprarían mercancía por el momento. Entendí lo que estaba pasando, no dije nada más y devolví los depósitos íntegros. A las 3 de la tarde, mi tío apareció con varios dueños de puestos antiguos del mercado y bloqueó la entrada de mi cámara frigorífica. Señalándome con el dedo, me llamó ingrato, dijo que él me sacó del campo. Que me enseñó a hacer negocios mano a mano, y que yo le pagaba mal. La gente empezó a rodearnos. Todos buscando el espectáculo. No discutí con él sobre los 120,000 yuanes, solo le pregunté con calma qué quería. El tío se quedó sin palabras, pero finalmente lanzó una amenaza, diciendo que los capitanes de los barcos y los grandes clientes del mercado no se atreverían a negociar conmigo, que esperara a cerrar. Se dio la vuelta y se fue, los otros dueños le siguieron y la multitud poco a poco se dispersó. Los susurros no cesaban. Me quedé frente a la cámara frigorífica mirando sus espaldas. Sin inmutarme. Llevo un año luchando en este mercado, ¿qué barco atraca y cuándo? ¿Qué minorista necesita qué mercancía? Lo sé mejor que nadie. Mi tío cree que tiene mi vida bajo control. Pero no sabe que las relaciones verdaderas se ganan con esfuerzo, no se mantienen mediante amenazas. Esa noche colgué mi letrero, productos acuáticos al por mayor Aiji. Los 5 grandes caracteres miraban directamente al puesto de mi tío. Destellando bajo las luces de la noche. También pegué un aviso en la entrada del mercado contratando a un operario. Salario de 12,000 al mes, incluye comida y alojamiento, y seguro social. Si trabajas bien, hay bonificaciones a fin de año. A la mañana siguiente, un joven llamado Xiao Lin vino a solicitar el puesto. Acababa de salir de su pueblo natal para trabajar, y en sus ojos vi el mismo anhelo que yo tenía años atrás. Miré sus manos. Llenas de callos, era alguien capaz de aguantar el trabajo duro. Lo contraté en el momento. Y le dije que empezara por la tarde. Tras la marcha de Xiao Lin, me quedé en la cámara frigorífica revisando el inventario. Las máquinas de refrigeración zumbaban, la temperatura se mantenía estable en 5 grados bajo cero. Observé el puesto de mi tío al otro lado, estaba iluminado, lleno de gente entrando y saliendo. Parecía un negocio próspero, pero yo sabía que, sin mí, esas viejas máquinas de refrigeración no durarían mucho. En el verano pasado, cuando hacía más calor, él solo sabía llevar las cuentas. Solo sabía negociar relaciones. Saqué mi móvil y abrí mi lista de contactos. Guardaba los números de más de una docena de capitanes de barcos de otros puertos, todos conocidos durante este año de trabajo. Mi tío pensó que cortando el suministro local podría asfixiarme. No sabe que este mundo es muy grande y que no solo hay un muelle. Fuera de la cámara. Cayó la noche, bajé la persiana metálica y eché la llave. Mañana a las 3 de la madrugada, tengo que conducir 200 kilómetros hasta el puerto de Nangan, donde un capitán prometió guardarme un lote de pescado fresco congelado. El tercer día de apertura. Vino mi madre. Estaba parada frente a la cámara frigorífica con un termo, su cabello estaba más blanco que en Año Nuevo. Estaba contando la mercancía con Xiao Lin, y al verla, casi dejó caer el libro de contabilidad. Mi madre no dijo nada, solo puso el termo en la mesa, dentro estaba la sopa de costillas que más me gusta. Miró alrededor, observó esta cámara frigorífica de 500 metros cuadrados y el letrero de Aiji colgado en la pared. Con los ojos enrojecidos, le pedí a Xiao Lin que siguiera trabajando y le acerqué una silla a mi madre. Se sentó en silencio durante un largo rato, hasta que finalmente me preguntó si era verdad que me había peleado con mi tío. Asentí. Poco después, mi madre suspiró. Diciendo que ayer el tío fue a casa, lloró ante ella durante 2 horas diciendo que soy un malagradecido. Diciendo que tras trabajar duro un año conmigo, al final le quité el negocio y le bloqueé la mercancía. Diciendo que lo estaba llevando a la ruina. Mi madre dijo, tu tío me pidió que te convenciera. Que transfirieras la cámara frigorífica y volvieras a trabajar con él, promete subirte la bonificación. Dándote 200,000 al año. Al terminar, no dije nada, solo saqué una carpeta del cajón. Y se la entregué a mi madre. Dentro estaban mis registros de trabajo de todo el año, cada factura de compra, cada factura de reparación, cada registro de llamadas de cobranza, y también aquellos. El registro de mantenimiento del refrigerador, marqué los puntos clave con bolígrafo rojo, en julio del año pasado. La unidad 3 tuvo un fallo en el compresor. Pasé 36 horas seguidas reparándola mientras mi tío jugaba al mahjong en la habitación con aire acondicionado. En septiembre, un restaurante debía 150.000 yuanes, corrí durante medio mes para poder cobrarlo. Mi tío decía que era mi deber. En noviembre, la mercancía llegó a las 2 de la mañana. Descargué 3 toneladas de marisco yo solo. Me lesioné la espalda durante un mes y mi tío solo vino a ajustar las cuentas al día siguiente. Mi madre hojeaba aquellos recibos y sus manos empezaron a temblar. Le dije que, de los 365 días del año, turnándome con mi tío, en realidad el 80% del trabajo lo hacía yo. Con una facturación total de más de 5 millones y un beneficio neto de 2.850.000, mi tío me dio 120.000. Diciendo que yo solo había puesto el esfuerzo. A mi madre se le saltaron las lágrimas, cerró la carpeta.
Se levantó y, sin decir nada, se dio la vuelta y se fue. Sabía a dónde iba. A las 4 de la tarde, se oyeron gritos en el mercado. Mi madre estaba bloqueando la entrada del puesto de mi tío y, frente a todos, le preguntó cuánto trabajo había hecho ahí en un año. ¿Cómo se calcularon esos 120.000? Mi tío se quedó sin palabras. Él no sabía ser agradecido. El puesto era mío, el capital era mío, ¿por qué iba él a querer tanto? Mi madre se burló después de escucharlo y dijo que cuando él abrió el puesto, los 50.000 de capital inicial los había prestado ella. ¿Acaso no recuerdas esa deuda? Haya trabajado contigo un año y ni siquiera le diste un salario digno. ¿Tienes la conciencia tranquila dándole solo 120.000 a final de año? El rostro de mi tío se puso rojo. Quiso replicar pero no pudo decir palabra. Mi madre se dio la vuelta y se fue, al pasar por la puerta de mi almacén frigorífico. Se detuvo, me miró y en sus ojos no había reproche. Solo dolor y aceptación. Dijo 4 palabras, hazlo bien. Aquella noche, cómo despiezar, cómo juzgar la frescura del marisco. Ella aprendió con mucha seriedad, tomando notas y haciendo preguntas. La miré y me acordé de mí mismo hace un año. En aquel entonces era igual. Creía que si estaba dispuesto a sufrir, mi tío me trataría con sinceridad. Ahora entiendo. En este mundo, solo tu propio puesto es lo más fiable. A las 11 de la noche. El puesto de mi tío, justo enfrente, aún tenía la luz encendida. A través del cristal, lo vi sentado allí solo, mirando fijamente el libro de cuentas. El refrigerador a su lado emitía un sonido extraño y la temperatura en la pantalla parpadeaba. Claramente inestable. Retiré la mirada y cerré la puerta del almacén. Mañana hay un pedido urgente, no puedo permitirme fallar. En el 5.º día de apertura. Mi suministro fue cortado. A las 4 de la mañana, fui al muelle a recoger mercancía como de costumbre. El barco del viejo Zhang ya había atracado, pero al verme, negó con la cabeza. Me dijo, ay, lo siento, la mercancía de hoy ya ha sido reservada en su totalidad por tu tío. El precio es un 20% más alto que el del mercado. Me quedé helado, me di la vuelta para buscar a otros capitanes. Pero después de preguntar a todos, la respuesta fue la misma. Mi tío se había aliado con el mercado. Y otros grandes puestos, comprando todos los suministros locales a un precio un 20% superior al del mercado. Me quedé en el muelle vacío, viendo cómo se llevaban los barcos de marisco, mientras el cigarrillo que tenía en la mano se consumía hasta el final. Al volver al almacén, Xiaolin ya me estaba esperando, al verme llegar con las manos vacías. Su rostro mostraba preocupación. No dije mucho, solo le pedí que fuera a descansar. Me senté solo en la oficina y revisé mi agenda de contactos. Si el suministro local está bloqueado, entonces iré fuera. Recordé que hace 2 meses, cuando transportaba mercancía, en el nuevo muelle del sur, conocí a un capitán llamado Chen. Aquella carga no se vendió bien en su momento. Tenía buena apariencia pero el tamaño era pequeño y ningún mayorista local quería aceptarla. Le ayudé a analizar el mercado. Le sugerí bajar el precio para venta minorista y en 3 días agotó el inventario. Al irse, el viejo Chen dijo, ay, si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo. Llamé al teléfono del viejo Chen. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de contestar, la voz del viejo Chen sonaba sonolienta. Fui directo al grano. Le pregunté si tenía mercancía últimamente, quería toda, pagando en efectivo. El viejo Chen se quedó en silencio unos segundos y preguntó si me había pasado algo. No se lo oculté. Le conté lo del bloqueo de mi tío. Después de escuchar, el viejo Chen soltó un insulto, diciendo que esa forma de actuar era vergonzosa. Me dijo que esperara noticias. Tras colgar el teléfono. Ya había amanecido. No volví a dormir, sino que cogí el coche y me dirigí directo al muelle sur. Conduje 3 horas sin detenerme hasta llegar al muelle sur. Eran las 10 de la mañana y el viejo Chen ya me estaba esperando junto a un camión de transporte marítimo. El compartimento de carga estaba lleno de mariscos recién descargados, así que el viejo Chen me llevó a inspeccionar la mercancía. Este lote acababa de llegar al puerto, eran meros de coral y cangrejos peludos, aunque no eran de primera calidad. Pero su frescura era excelente, las branquias aún estaban de un rojo vivo y las patas de los cangrejos eran fuertes. Tomé la decisión al instante y compré todo, transferí los 180.000 yuanes en ese mismo momento. El viejo Chen vio la notificación del pago en su teléfono. Me dio una palmada en el hombro y dijo, ¡ay! Eres un muchacho con agallas. Alguien como tu tío terminará mal tarde o temprano. De ahora en adelante, tendrás prioridad para elegir la mercancía. Hablé con el viejo Chen durante mucho tiempo. Me contó que el muelle sur apenas se había desarrollado recientemente y que muchos mayoristas locales aún no conocían esta ruta. Aquí la fuente de abastecimiento es estable y los precios son un 10% más bajos que en el norte. Además, los capitanes de los barcos son gente honesta y sin rodeos. Me sentí más tranquilo. Mi tío pensó que al controlar el muelle local podría asfixiarme, pero no sabía que este mar es muy grande. Hay más de un muelle. Regresé al mercado con el camión refrigerado a tope y Xiao Lin ya me esperaba en la puerta del almacén frigorífico. Al ver el camión, sus ojos se iluminaron. Descargamos la mercancía durante toda la noche. Clasificamos y pesamos el lote de meros de coral y cangrejos peludos.
Aunque no eran de primera calidad, su frescura era superior y el precio era un 5% más bajo que el del mercado. Llamé a varios clientes antiguos, necesitaban la mercancía y realizaron sus pedidos allí mismo. Esa noche, a las 10, más de la mitad de la carga se había vendido, recuperando 150.000 yuanes. A la mañana siguiente, conduje de nuevo al muelle sur, esta vez, el viejo Chen me presentó a otros 2 capitanes que operaban en alta mar, con suministros aún más estables. Negocié con ellos una intención de colaboración y prometí que, mientras la calidad fuera buena, pagaría todo al contado. Sin retrasos. Los 3 capitanes deliberaron un momento y finalmente aceptaron. Uno de ellos, de apellido Wang, dijo: «Ay, tienes mucho valor para lanzarte por tu cuenta a una edad tan joven. Tienes determinación. Los que navegamos valoramos la reputación por encima de todo, si mantienes los pagos al contado. Te daremos prioridad en el suministro». Les di la mano a cada uno y, por fin, pude quitarme un peso de encima. De camino a la ciudad, recibí una llamada de Xiao Lin, me dijo que mi tío había estado hoy frente al almacén. Dio varias vueltas observando cómo descargábamos y tenía un semblante muy sombrío. También hubo un par de minoristas que vinieron a preguntar de dónde traíamos la mercancía y por qué el precio era, incluso más bajo que el del mercado. Colgué el teléfono y miré el paisaje que pasaba velozmente tras la ventana. Mi tío creía que aumentando el precio local podría obligarme a irme, pero no se imaginaba que cuanto más me bloqueaba, más se ensanchaba mi camino. Una vez que el suministro del muelle sur se estabilizó, mis costos fueron un 10% menores que los suyos, y la ventaja de precios se hizo evidente de inmediato. Al final, no seré yo quien quede acorralado. Tras estabilizar el suministro del muelle sur, mi negocio de almacenamiento en frío comenzó a prosperar. Durante una semana consecutiva, salí a las 3 de la mañana para recoger la carga en el muelle sur. Regresaba al mercado antes de las 10 de la mañana. Estos productos eran muy frescos y un 10% más baratos que los locales. Los minoristas probaron las ventajas y los pedidos aumentaron cada vez más. Al 10º día, el viejo Chen me llamó para decirme que quería hablar de un asunto, así que conduje hasta allá esa misma tarde. El viejo Chen me llevó a un puesto de comida en el muelle, pidió varios platos y sirvió 2 copas de licor. Fue directo al grano: «Ay, me pareces un tipo de fiar. Quiero firmar un acuerdo de suministro exclusivo contigo». Dejé los palillos y lo miré. El viejo Chen dijo: «Actualmente hay 5 barcos operando en el muelle sur, el mío, el de Lao Wang y el de Lao Zhao. Nuestros 3 barcos cubren la mitad del volumen. Después de observar este tiempo, veo que siempre pagas al contado. Eres profesional en la inspección y nunca pones pegas. Lo hemos consultado entre nosotros. Estamos dispuestos a darte prioridad, pero con una condición: debes garantizar la compra de al menos 200.000 yuanes por semana. Además, el precio será un 5% más bajo que para el resto». Hice mis cálculos. Un volumen de 200.000 yuanes supone una presión considerable para mí ahora mismo, pero si logro obtener la exclusividad, sería como controlar el corazón de la cadena de suministro. Mi tío intenta bloquearme subiendo los precios locales, y yo obtengo el precio más bajo en el muelle sur. Con este juego, la ventaja se vuelve evidente al instante. Estreché la mano del viejo Chen. Firmamos el acuerdo en el momento, con una duración de 3 meses. Garantizo un volumen semanal de 200.000. Ellos garantizan un suministro estable y el mejor precio posible. Tras firmar el acuerdo, Lao Chen me contó otra cosa. Dijo que últimamente alguien ha estado usando sus contactos para averiguar de dónde saco mi mercancía. Ofrecen un precio muy alto, intentando arrebatarme esta línea. Lao Chen dijo: «Ay, en los negocios lo que importa es la reputación, tú has sido leal con nosotros. Nosotros no vamos a hacer algo tan ruin como traicionar nuestra palabra, pero ten cuidado, tu tío lleva años operando en la zona. Y tiene muchos trucos bajo la manga». Asentí, consciente de la situación. Al regresar al mercado ya eran las 9 de la noche, y Xiaolin seguía en el almacén frigorífico organizando la mercancía. Al verme llegar, vino de inmediato a decirme que hoy 3 clientes minoristas más vinieron a hacer pedidos. Y también un dueño de un restaurante, que quiere hablar sobre una colaboración a largo plazo. A la mañana siguiente, fui a ese restaurante. El dueño, el señor Li, tiene unos 40 y tantos años. Tiene 2 cadenas de restaurantes en la ciudad y el consumo diario de mariscos es considerable. Me dijo que antes siempre compraba la mercancía a mi tío, pero que últimamente la tasa de pescado muerto es cada vez mayor, y que se ha quejado varias veces sin obtener mejoras. Lo llevé al almacén frigorífico para que viera la mercancía. El señor Li inspeccionó todo con mucho cuidado, desde el color de las branquias hasta la claridad de los ojos del pescado. Revisó cada detalle y, finalmente, asintió, diciendo que la mercancía es realmente buena. Me preguntó si podía garantizar un suministro estable, así que le mostré el acuerdo de suministro exclusivo del muelle en Anmatou. Después de leerlo, el señor Li tomó la decisión en el acto, diciendo que a partir de ahora, el marisco para sus 2 locales se comprará todo conmigo, al menos 50,000 yuanes semanales. Tras despedir al señor Li, me quedé frente a la puerta del almacén frigorífico encendiendo un cigarrillo. En el puesto de enfrente, el de mi tío, él estaba discutiendo con alguien.
Con la voz muy alta, y a través del cristal se podían ver varias cajas de pescado muerto tiradas en el suelo. La temperatura es inestable y gran parte de la mercancía se echa a perder. No dije nada. Solo miraba hacia enfrente. Conozco esas máquinas de refrigeración de memoria. El compresor de la unidad número 3 es viejo. Debe revisarse la temperatura cada 4 horas, y el condensador de la unidad número 2 tiene una fisura. En cuanto la carga aumenta en verano, empieza a perder gas. Conozco todos estos defectos, por eso el año pasado pude mantener la tasa de pescado muerto por debajo del 3%. Pero mi tío no entiende de esto, él solo sabe hacer cuentas y hablar de influencias. No tiene ni idea de las manías de estas máquinas. Sin mí, su puesto es como una máquina. A la que le faltan piezas, parece que sigue funcionando, pero en realidad ya ha empezado a colapsar. Esa misma noche, el flujo de caja diario de mi almacén superó los 100,000 por primera vez. Xiaolin, emocionado, me mostró el libro de cuentas y dijo, jefe, este mes seguro que obtendremos beneficios. Miré los números en el libro, pero me sentí muy tranquilo. 100,000 de flujo no es nada para mi tío. En su mejor momento podía hacer 300,000 al día. El suministro de Nanmatou se ha estabilizado y los grandes clientes han empezado a acumularse. Lo que toca hacer ahora es ir consumiendo poco a poco la cuota de mercado de mi tío. A las 12 de la noche. La luz del puesto de enfrente seguía encendida, mi tío estaba sentado allí solo, mirando fijamente una pila de pescado muerto. La máquina de refrigeración a su lado emitía un ruido agudo y molesto, y la temperatura en la pantalla fluctuaba locamente. Bajé la persiana. Cerré el almacén, y mañana a las 3 de la madrugada, tengo que recibir un cargamento de cangrejos reales en Nanmatou. 3 semanas después de firmar el acuerdo de suministro exclusivo, mi flujo de caja diario se mantuvo por encima de los 120,000. Esa tarde, Lao Chen me llamó de repente con un tono grave. Me dijo que alguien lo había contactado, ofreciendo un 20% más que yo, para intentar comprar el suministro de Nanmatou. El otro es Lao Liu, la persona más cercana a mi tío en todo el mercado. Sentí una punzada, supe que mi tío empezaba a jugar en serio. Lao Chen dijo, ¡ay, ese precio es realmente tentador! Pero nosotros hemos hablado y en los negocios la reputación importa, apenas llevamos 3 semanas con el acuerdo. No podemos cambiar de opinión así como así. Te llamo para advertirte de que esta vez tu tío va muy en serio. Le di las gracias a Lao Chen y esa misma noche conduje hasta Nanmatou. Los 3 capitanes estaban allí. Los invité a cenar y durante la comida, no mencioné lo del aumento de precio, solo hablamos de lo duro que es salir a navegar. Y de cómo está el mercado. Lao Wan dijo que su hijo entra a la universidad el próximo año y que aún le falta una parte de la matrícula. Y en ese momento le dije, hermano Wan, yo pagaré la matrícula. Considérelo un pago adelantado de la mercancía, lo iremos descontando poco a poco de los suministros futuros. Lao Zhao dijo que su mujer estaba hospitalizada. Y que estaba falto de dinero. Le transferí 50,000 al instante y le dije que ese dinero era para la emergencia. Que no tenía prisa por devolverlo. Los 3 capitanes me miraron, y sus ojos expresaban algo nuevo. Lao Chen levantó su copa y dijo, ¡ay, eres un hombre de palabra! Por más que tu tío ofrezca más, no nos moveremos. Brindé con ellos. Sintiéndome tranquilo. Al volver al mercado ya era muy tarde, me senté en la oficina a planear los siguientes pasos. El suministro del muelle sur se estabilizó, pero mi tío no se quedará de brazos cruzados. Me temo que irá tras el capitán del barco. Seguramente atacará desde otro frente. Y así fue, empezaron a circular rumores por el mercado. Algunos decían que mi mercancía era de contrabando, sin certificados de cuarentena, otros, que mi cámara frigorífica no cumplía las normas. Que sería clausurada en cualquier momento. También decían que no soy pariente del capitán y que mi fuente de suministro es inestable. Estos comentarios sonaban muy convincentes, y pronto los clientes empezaron a llamar para preguntar. No me puse nervioso. Directamente tomé fotos de los certificados de cuarentena del Muelle Sur, la licencia comercial de la cámara frigorífica y los acuerdos de suministro, y los envié al grupo de clientes minoristas. Los rumores se desvanecieron solos, pero mi tío no se detuvo. El personal de gestión del mercado llegó de repente a inspeccionar la cámara frigorífica. Dijeron haber recibido una denuncia. Sospechaban que el equipo de refrigeración no cumplía con los estándares y exigieron el cese de operaciones. Para una inspección. Yo estaba preparado. Antes de abrir la cámara, todos los equipos fueron configurados bajo los estándares más altos. Cuarentena, seguridad contra incendios, protección ambiental. Todos los certificados estaban en regla. El inspector revisó durante 2 horas y no pudo encontrar errores. Al final, se marchó con las manos vacías. Tras despedirlo, Xiaolin bajó la voz y dijo: Jefe, hace un momento alguien vio que fue su tío quien fue a denunciarlo a la administración. Asentí, ya contaba con estas tácticas. Esa misma tarde, el flujo diario de mi cámara superó los 150,000, sobrepasando oficialmente el negocio de mi tío, y la noticia se extendió rápidamente por el mercado. Todo el mundo comentaba que AI realmente había triunfado.
Al atardecer, frente al puesto de mi tío, se reunió un grupo de acreedores exigiendo sus pagos. Durante este tiempo, para bloquear mi suministro, mi tío acaparó mercancía en el muelle local a precios altos y se alió con otros puestos para subir los costos. Su cadena de capital empezó a tensarse. La tasa de mortalidad de peces se mantuvo alta y perdió muchos clientes. Su situación se volvía cada vez más difícil. Xiao Lin dijo, la máquina de refrigeración número 3 de su tío. Se rompió de nuevo hoy. Toda una caja de cangrejos reales murió, una pérdida de al menos 80.000. Conocía muy bien esa máquina número 3, el verano pasado, cuando falló por primera vez. Estuve despierto 36 horas seguidas para repararla. Conozco cada pieza, cada capricho suyo. Pero ahora, ya no es mi responsabilidad. Al caer la noche, el jefe le llamó para decir que su amigo también quería comprarme mercancía. Es el dueño de otra cadena de restaurantes en la ciudad. Con un pedido semanal de al menos 70.000. Acepté visitarlo al día siguiente. Tras colgar, me quedé frente a la cámara frigorífica, las luces del puesto de enfrente seguían encendidas, a través del cristal podía ver a mi tío. Sentado solo allí, con un montón de facturas frente a él. Parecía tener más canas. Su figura se veía extrañamente desgastada. Retiré la mirada y cerré la puerta de la cámara. Mañana debe llegar un lote de corvinas amarillas salvajes. El cliente ya reservó 200,000 en cantidad. En el mercado, empezaron a murmurar en privado, diciendo que el puesto de mi tío no duraría mucho, sus viejas máquinas de refrigeración fallan constantemente. La tasa de mortalidad de peces ha subido al 15%. Muchos clientes habituales han empezado a pasarse a mi lado. Xiao Lin terminó de organizar el último lote. Y dijo emocionado, jefe, tenemos una ganancia neta de 500,000 este mes. Miré las cifras en el libro de cuentas, sintiéndome muy tranquilo. 500,000 no es nada comparado con la época de oro de mi tío. Pero para mí, es la primera fortuna que realmente me pertenece. A altas horas de la noche, cerré la cámara. Listo para ir a descansar. Al pasar frente al puesto de mi tío, vi que aún seguía trabajando. Intentando reparar la máquina número 3. Sus movimientos eran torpes, evidentemente no entendía nada de esos circuitos y piezas. Me quedé un rato mirando desde fuera, pero finalmente me di la vuelta y me fui. Después de que el flujo diario de mi cámara se estabilizó en 150,000. Mi tío empezó una guerra de precios. A la mañana siguiente, de repente se supo en el mercado. Todos los mariscos del puesto de mi tío tenían un 20% de descuento, una liquidación a pérdida. Muchos minoristas, al enterarse, corrieron inmediatamente a su puesto. Xiao Lin vino a preguntarme, jefe, ¿deberíamos bajar los precios también? Negué con la cabeza. Sé lo que está haciendo mi tío. Quiere arruinarme con una guerra de precios, obligándome a bajar los precios y perder dinero, o a ver cómo se van mis clientes. Pero se equivocó en una cosa, mi costo es un 10% más bajo que el suyo y mi suministro es más estable. Más importante aún, no necesito competir con él en precios. Le pedí a Xiao Lin que comprara un lote de cajas térmicas y vehículos de reparto refrigerados. Voy a mejorar el servicio, apostando por la ruta de alta gama con cero mortalidad y entregas puntuales. Xiao Lin no lo entendía muy bien, decía que ahora todos compiten por precio. ¿Es útil hacer esto? Dije, al final de una guerra de precios. Lo que importa es quién resiste más. En lugar de desgastarme con él, es mejor tomar otro camino. Durante los siguientes 3 días, no bajé los precios, al contrario, puse toda mi energía en el servicio. Antes de que cada lote salga del almacén, lo reviso personalmente para asegurar que no haya ni un solo pescado muerto. El tiempo de entrega es preciso, con una tolerancia de media hora, cuando el cliente necesita la mercancía. En ese momento la entrego. Al principio, efectivamente, algunos minoristas se dejaron atraer por los precios bajos de mi tío. Pero muy pronto empezaron los problemas. Para poder bajar los precios, mi tío comenzó a comprar mercancía barata en pequeños muelles, con una calidad irregular, y sumado a sus refrigeradores. La tasa de mortandad de los peces se mantuvo alta. Muchos minoristas, al recibir la mercancía, descubrieron que, aunque aparentemente ahorraron un 20%, al calcular los costos reales, terminaron perdiendo dinero. Al quinto día, algunos minoristas empezaron a volver a mí, decían que no les importaba pagar un poco más. Lo fundamental era la calidad. No dije mucho, solo me dediqué a suministrar y a brindar servicio. El señor Li llamó para decir que su amigo terminó de evaluar y decidió darme todos sus pedidos de mariscos. Ese es uno de los hoteles con cadena más grandes de la ciudad, con un volumen de al menos 100.000 semanales. El señor Li dijo, ay, mi amigo también había ido a ver a tu tío antes. Pero su mercancía no es estable y hay demasiados peces muertos. Aunque tus precios son un poco más altos. Tienes 0 peces muertos y cumples con los tiempos, lo cual es lo más importante para los hoteles. Me reuní con el amigo del señor Li. Y firmamos el acuerdo de cooperación en ese momento. A partir de la próxima semana, el pedido de 100.000 semanales. Pasará todo por mi cámara frigorífica. Regresé al mercado tras firmar el acuerdo, al atardecer. Y frente al puesto de mi tío había varias cajas de devoluciones apiladas, algunos minoristas discutían con él. El rostro de mi tío estaba rojo de rabia.
Y su voz estaba ronca. Xiaolin dijo, tu tío ha tenido muchísimas devoluciones estos 2 días. Se rumorea que solo en compensaciones ha pagado más de 100.000. Me quedé en la puerta de mi cámara, mirando la situación al frente. La guerra de precios de mi tío no duró ni 10 días antes de empezar a colapsar. Su cadena de capital ya estaba ajustada. Y ahora, vendiendo a pérdida y además pagando compensaciones por devoluciones, simplemente no pudo sostenerse. Lo más fatal es que la mercancía barata que compró para bajar precios arruinó por completo su reputación. Muchos clientes antiguos perdieron la confianza en él. Y empezaron a recurrir a mí. Esa misma noche, el flujo diario de mi cámara superó los 200.000. Y Xiaolin me mostró el libro de cuentas emocionado, diciendo que la ganancia neta de este mes superaría los 800.000. Miré las cifras en el libro. Y me sentí muy tranquilo. Una guerra de precios nunca se gana por quien baja más, sino por quien aguanta hasta el final. Mi tío pensó que los precios bajos me arruinarían, pero no sabía que el verdadero foso defensivo es la calidad y el servicio. A altas horas de la noche, la luz del puesto de enfrente seguía encendida, mi tío estaba sentado solo allí, con un montón de facturas y notas de devolución frente a él. Su teléfono no paraba de sonar, seguramente eran los acreedores cobrando sus deudas. Cerré la puerta de mi cámara. Y me preparé para descansar. Mañana entra otro lote de langostas australianas, el primer pedido para el hotel del amigo del señor Lee. Y no puedo permitirme ni un error. Al caminar hacia la salida del mercado, miré hacia atrás una vez. El puesto de mi tío se veía particularmente desolado en la oscuridad de la noche, y aquel letrero que llevaba colgado más de 10 años. Se mecía con el viento, emitiendo un chirrido. En el mercado ya se empezaba a susurrar en privado. Que mi tío se excedió esta vez, la guerra de precios no arruinó a Ai, sino que lo arrastró al alfango. Otros decían que, siguiendo esta tendencia, el puesto de mi tío no duraría este mes. No participé en esas charlas, simplemente seguí haciendo mi trabajo en silencio. A la mañana siguiente, ese lote de langostas australianas llegó a tiempo, personalmente verifiqué la mercancía, clasifiqué y distribuí, logrando un servicio integral perfecto. Cuando el amigo del señor Lee recibió la mercancía, añadió un 50% más a su pedido en el acto. Él ya había perdido esta guerra de precios. 3 días después de que terminara la guerra, sucedió algo importante en el mercado. El comprador más grande de la ciudad, el señor Zhang del Gran Hotel Hindin, iba a celebrar el banquete de bodas de su hijo, reservó 300 mesas y el consumo de mariscos era enorme. Quien lograra quedarse con este pedido, prácticamente aseguraba su lugar en el mercado. El hotel del señor Zhang lleva 20 años abierto. Y siempre ha sido la opción preferida para banquetes de alto nivel. Durante estos años, sus mariscos siempre los compraba a mi tío. Tenían una relación muy estrecha. La boda era el sábado, y empezaron a preparar la mercancía 3 días antes. Mi tío, para este negocio, apostó casi todo su capital, moviendo mercancía de varios muelles, esperando aprovechar la oportunidad para recuperarse. El viernes por la tarde, de repente surgió la noticia en el mercado. Algo salió mal en el Gran Hotel Hindin. Xiaolin vino corriendo y dijo, hubo un gran problema con los mariscos que suministró tu tío. La mitad de los cangrejos reales murieron y las langostas australianas ya no están frescas. El señor Zhang estaba furioso en el hotel, exigiendo a mi tío que repusiera la mercancía de inmediato, o cancelaría la cooperación. Me quedé frente a mi cámara frigorífica. Y vi desde lejos que el puesto de mi tío era un caos total. Estaba llamando para buscar mercancía, pero era viernes al atardecer. El banquete empezaba mañana al mediodía, no había forma de traer mercancía de fuera. Y respecto a los muelles locales, ya los había ofendido a todos por sus compras agresivas a precios altos, ahora nadie quiere venderle. A las 6 de la tarde. El dueño Zhang llegó personalmente al mercado, tiene unos 50 años y suele ser muy amable. Pero esta vez su rostro estaba lívido. Se paró frente al puesto de mi tío, con voz fuerte. Dijo que confiaba en él tras tantos años de cooperación, pero ¿qué clase de mercancía le entregó esta vez? 300 banquetes de boda. ¿Los invitados son personas importantes, como se supone que va a dar explicaciones? Mi tío estaba sudando a mares, pidiendo disculpas sin cesar, diciendo que encontraría una manera de reponer la mercancía. Él dijo que si antes de las 10 de la noche no entregaba productos de calidad, no habría más negocios entre ellos. El dueño Zhang se dio la vuelta para irse. Y justo me vio parado frente a la puerta de mi cámara frigorífica. Se quedó atónito, se acercó. Y me preguntó si yo era Ai. Asentí, y el dueño Zhang preguntó directamente. ¿Tienes mercancía ahora mismo? Necesito 50 cangrejos reales, 80 langostas australianas. Y 100 kilos de mero de coral. Todo debe estar vivo y en perfectas condiciones. ¿Podrías entregarlo en el restaurante antes de las 10 de la noche? Calculé rápidamente, el inventario en mi almacén no es suficiente. Pero en el muelle sur, el viejo Chen acaba de recibir un lote hoy, conozco bien la calidad. Llevar la mercancía del muelle sur a la ciudad y luego al restaurante Hindin es muy ajustado en tiempo. Pero no es imposible. Dije que podía hacerlo, pero que debía ir a inspeccionar la calidad primero, para asegurar que no hubiera problemas. El dueño Zhang me miró en silencio por unos segundos. Y finalmente asintió. Dijo que era la boda de su hijo y que no podía haber ningún error.
Llamé inmediatamente al viejo Chen para pedirle que me reservara el lote que llegó al puerto hoy. Y luego llamé a Xiaolin, cargamos el camión refrigerado y fuimos directo al muelle sur. Al llegar, ya eran las 7:30 de la noche. El viejo Chen ya tenía todo listo, revisé uno por uno, asegurándome de que todos estuvieran llenos de vitalidad. Tras verificar, cargamos de inmediato y regresamos, llegamos al mercado a las 9. Xiaolin y yo clasificamos toda la noche, sin descuidar ningún detalle. A las 9:40. La mercancía estaba cargada y partimos hacia el restaurante Jindin. Al llegar al restaurante, eran exactamente las 9:55. El dueño Zhang ya esperaba en la cocina, él mismo inspeccionó todo. Los cangrejos reales estaban frescos, con pinzas fuertes, las langostas australianas tenían las antenas intactas. Llenas de energía, el mero de coral tenía un color rojo brillante y ojos claros. Tras la inspección, el dueño Zhang finalmente sonrió. Me dio una palmada en el hombro, diciendo, «Ay, este lote está perfecto, me has sacado de un gran apuro». Dije que era lo que debía hacer. El dueño Zhang me miró y dijo, «Muchacho, me has ayudado mucho esta vez. Quisiera hablar contigo sobre una cooperación a largo plazo más adelante». Asentí con la cabeza. Cuando regresé al mercado, ya eran las 11 de la noche, el puesto de mi tío aún tenía las luces encendidas. A través del cristal se le podía ver sentado solo, frente a él estaban aquellos cangrejos reales y langostas muertas. Su teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla oscura. Probablemente el dueño Zhang ya no le contestaba las llamadas. Xiaolin dijo, «Jefe, su tío está acabado. El restaurante Jindin es el cliente más grande de la ciudad, al perderlo, prácticamente ya no tendrá oportunidad de recuperarse». No respondí, solo cerré la puerta de la cámara frigorífica. Mañana aún debo ir al restaurante a ayudar, para asegurar que la boda salga bien. El sábado, día de la boda, llegué al restaurante Jindin muy temprano. La cocina era un caos de actividad, supervisé personalmente la preparación de cada plato de mariscos. El cangrejo real quedó perfecto. El sashimi de langosta australiana estaba delicioso y el mero al vapor quedó tierno. El dueño Zhang saludaba a los invitados en el salón, mirando constantemente hacia la cocina con una sonrisa. A las 12 del mediodía comenzó la boda. Los invitados de las 300 mesas elogiaron los platos de mariscos. Algunos dueños de negocios preguntaron ahí mismo al dueño Zhang de dónde provenía la mercancía, y él respondió sonriendo. Es suministrada por un joven del mercado. Algo difícil de decir últimamente. A las 3 de la tarde. El dueño Zhang me llamó a su oficina y pidió al camarero que nos sirviera té. Se sentó, encendió un cigarrillo y dijo, «Ay, todo fue gracias a ti esta vez. Si no, habría perdido toda mi reputación». El dueño Zhang hizo un gesto con la mano, diciendo que trabajar tantos años con mi tío fue bueno al principio, pero que estos 2 años han ido a peor, solo le importa el beneficio. Es arrogante, y cuando hay problemas, nunca admite su error, solo pone excusas. Con lo ocurrido en la boda, le ha quedado claro. El dueño Zhang dijo, «Ay, he tomado una decisión, a partir de ahora, todos los mariscos para el restaurante provendrán de ti. Tengo 2 locales y un volumen de al menos 200,000 semanales. ¿Puedes garantizar el suministro?» Puedo garantizarlo, la fuente en el muelle sur es estable y la calidad está asegurada. Además, cuento con distribución profesional de cadena de frío, aquí está el contrato de colaboración, entra en vigor a partir del próximo mes. Con este pedido cerrado, el flujo diario de caja de mi almacén frigorífico podrá estabilizarse por encima de los 300,000. Superaré por completo el nivel máximo que tuvo mi tío. ¿Qué clase de mercado estoy abriendo? En el camino recibí varias llamadas de los dueños que asistieron al banquete de bodas, preguntándome si podía abastecerlos a ellos también. Anoté sus contactos uno por uno y concerté citas para visitarlos. Ahora, en el mercado, se rumorea que haya conseguido el pedido del Hotel Jindin y que, de ahora en adelante, su negocio despegará. A las 8 de la noche, de pie frente a mi almacén, miraba el puesto de mi tío al otro lado. La luz seguía encendida, pero el interior estaba vacío, solo estaba él sentado allí. Tenía una pila de facturas frente a él y no paraba de usar la calculadora. Xiaolin se acercó y, bajando la voz, dijo, «Jefe, he oído que tu tío fue hoy a pedir clemencia al señor Zhang, pero este ni siquiera le dejó entrar. Otros dicen que toda la mercancía que tu tío preparó para el banquete de esta vez se le quedó en las manos. Una pérdida de al menos 300,000. No dije nada, simplemente encendí un cigarrillo. Esta vez mi tío está realmente acabado, perdió al cliente más grande, el Hotel Jindin. Su cadena de pagos se ha roto por completo, sumado a las pérdidas de la guerra de precios anterior y los intereses de los préstamos usurarios. Ya no puede aguantar más, en el mercado ya se comenta en privado que su puesto no llegará a fin de mes. También dicen que sus viejos congeladores ya están completamente inservibles. No tienen arreglo. Al día siguiente visité a aquellos dueños que conocí en el banquete. Son dueños de restaurantes famosos en la ciudad y exigen alta calidad en los mariscos. Los llevé al almacén para que vieran la mercancía. Les expliqué detalladamente la fuente en el muelle sur y el servicio de distribución. Todos quedaron muy satisfechos.
Firmaron el contrato de colaboración en el acto. Sumado al pedido del Hotel Hindins, ahora tengo 5 grandes restaurantes. Cooperación a largo plazo, con un volumen semanal superior a los 400,000. Xiaolin dijo emocionado. Jefe, ahora sí que hemos despegado. Miré el contrato en mis manos. Y me sentí tranquilo. Desde los 120,000 hasta ahora, en menos de 2 meses. No solo me he consolidado, sino que he conseguido los recursos de clientes de mayor calidad en el mercado. Esa misma tarde fui al Muelle Sur para hablar con Lao Chen y los demás. Sobre el aumento en el suministro, Lao Chen dijo que no había problema, que tenían 2 barcos más listos para asignar. Para garantizar la estabilidad del suministro. Al regresar al mercado ya estaba anocheciendo, vi el puesto de mi tío. Había un grupo de acreedores reunidos en la puerta, gritando para que les pagara. Mi tío estaba allí, con el cabello alborotado y el rostro pálido. Parecía haber envejecido 10 años. Xiaolin dijo, jefe. He oído que tu tío fue al banco hoy a pedir un préstamo, pero se lo negaron. Ahora, las deudas que tiene acumuladas. Suman más de 1 millón, es imposible que las pague. No respondí. Simplemente volví al almacén para seguir trabajando, mañana hay que cerrar otro pedido y no podemos retrasarnos. Tras asegurar el pedido del Hotel Hindins, el flujo diario de mi almacén se estabilizó por encima de los 300,000, pero sabía que no bastaba con unos pocos restaurantes grandes, los minoristas del mercado son la base. Solo integrándolos a todos, podré controlar realmente este mercado. Esa tarde, reuní a una docena de minoristas del mercado. Minoristas con los que tengo buena relación. Estas personas son con quienes he trabajado durante este medio año. A algunos les ayudé adelantando dinero, a otros resolviendo problemas de abastecimiento. Les serví té. Y fui directo al grano con mi idea. Les dije que la competencia es feroz y que es difícil sobrevivir trabajando por cuenta propia. Quiero establecer una alianza de suministro, centrada en mi almacén frigorífico, para unificar el abastecimiento, los precios y la distribución. Unir fuerzas para beneficiarnos todos y compartir las ganancias. Varios se miraron entre sí, y alguien preguntó cómo operaría concretamente. Dije que es sencillo, primero, el suministro se gestionará centralizado desde aquí, garantizando la mejor calidad y precio. La distribución será unificada con mis vehículos de cadena de frío para reducir pérdidas. Tercero, las ganancias se dividirán proporcionalmente. Yo me quedo con el 30% y ustedes con el 70%. Un minorista de apellido Wang dijo, ay, tu idea es buena. ¿Pero por qué deberíamos colaborar contigo? ¿Qué tal si aprovechas tu ventaja en el suministro? Hermano Wang. Hemos colaborado por mucho tiempo, deberías saber qué clase de persona soy. Además, si quisiera presionarlos, podría hacerlo ahora mismo. He creado esta alianza. Para que todos ganen dinero, no para quedármelo todo yo solo. Otro minorista preguntó. Ay, ¿qué pasará con tu tío? Aunque ahora no le va bien, después de todo, lleva más de 10 años en el mercado. Sus conexiones siguen ahí. Si colaboramos contigo, ¿tomará represalias? No tienen que temer. Él apenas puede mantenerse a sí mismo ahora, ¿cómo va a tener energía para ocuparse de ustedes? Además, en los negocios lo que importa es la capacidad, no las conexiones. Varios minoristas deliberaron un momento y finalmente asintieron. Dijeron. Ay, eres una persona justa. Confiamos en ti. Esa misma noche, firmé el acuerdo de alianza con 13 minoristas. A partir de la próxima semana, todos sus suministros provendrán de mí. La distribución también se realizará unificada mediante mis camiones frigoríficos. Prometí garantizar un suministro estable. Los mejores precios y 0 pérdidas. Xiaolin dijo emocionado. Jefe, con esto realmente hemos integrado el mercado. Una vez que esta alianza de compra y venta empiece a funcionar, controlaré la mayor parte de las fuentes de suministro y las salidas comerciales del mercado. La cuota de mercado de mi tío se verá aún más reducida y su situación será mucho más difícil. La alianza comenzó a operar oficialmente. Traje un gran lote de mercancía desde el Muelle Sur. La distribuí uniformemente entre los miembros de la alianza y los camiones de reparto llegaron puntuales según lo previsto. Cada lote llegó sin pérdidas. Los minoristas, al recibir la mercancía, levantaron los pulgares uno tras otro, diciendo que trabajar con AI es diferente. Pronto se corrió la voz en el mercado. AI había formado una alianza de compra y venta. Más de una docena de minoristas se unieron. Todos se apoyaron mutuamente y el negocio iba cada vez mejor. Al escuchar la noticia, el rostro de mi tío se veía aún peor. Su cuota de mercado, que ya de por sí había quedado reducida al mínimo por mis acciones, ahora, tras mi integración con los minoristas, le hizo perder toda su competitividad. Alguien a su lado le dijo, ahora que trabajamos con AI, el suministro es estable y los precios son justos. ¿Por qué habría de volver contigo? No dije nada, solo seguí ocupándome de mis asuntos. Esa misma tarde, recibí una llamada del viejo Chen. Me dijo que en el Muelle Sur habían llegado otros 2 barcos nuevos y que la fuente de suministro era aún más abundante. Me preguntó si podía aumentar el volumen de suministro.
Tenían demasiada mercancía allí y necesitaban salidas comerciales estables. Dije que no había problema. Ahora, con la alianza, mis canales de venta estaban totalmente abiertos. Podía absorber cualquier cantidad de mercancía. Tras colgar, me quedé de pie ante la puerta de la cámara frigorífica, mirando el puesto de mi tío frente a mí, que estaba discutiendo con un acreedor. El volumen era muy alto. El acreedor le señalaba el rostro mientras le gritaba que si había pedido dinero prestado debía devolverlo y que dejara de poner excusas. Mi tío, con el rostro encendido, intentaba explicarse incesantemente, pidiendo unos días más de plazo. Juraba que encontraría la forma de pagar, pero el acreedor no quería escuchar y lo amenazó directamente. Si no pagas esta semana, te denunciaré ante el tribunal. Xiao Lin se acercó. Y, bajando la voz, dijo, jefe, he oído que la deuda de tu tío ya supera el 1,5 millones de yuanes. Incluso si hipoteca su puesto, no será suficiente para pagar. Realmente está en un callejón sin salida. Yo, de pie ante la puerta de la cámara, observaba todo el mercado. Todo iluminado, con gente yendo y viniendo en una escena ajetreada, mientras el puesto de mi tío, frente a mí, se veía extrañamente desierto. Xiao Lin dijo, jefe. Ahora en el mercado todos comentan que tú eres el verdadero jefe de este lugar. La era de tu tío. Ya pasó. No respondí, solo cerré la puerta de la cámara frigorífica. Mañana llega otro lote de cangrejos reales. Los miembros de la alianza ya han reservado 500,000 yuanes en pedidos. Este mercado ya es mío. La alianza de compra y venta operó durante 2 semanas y todo fue sobre ruedas. Mi flujo de caja diario en la cámara frigorífica se mantuvo estable por encima de los 400,000 yuanes y mi cuota de mercado ya alcanzaba el 60%. Aquella tarde, mientras hacía el inventario en la cámara, el viejo Chen llamó de repente con tono urgente. Dijo que el observatorio meteorológico había emitido una alerta de tifón. Un supertifón tocaría tierra en 3 días y todos los barcos en el mar debían regresar a puerto para refugiarse. Esto significaba al menos una semana sin suministro de marisco fresco en el mercado. Sentí un vuelco en el corazón y le pregunté inmediatamente si aún podían descargar mercancía. El viejo Chen dijo que hoy era el último día, que a partir de mañana todos los barcos debían volver a puerto. Me dijo que aún le quedaba un lote. Y me preguntó si lo quería. Dije que me lo quedaba todo y que iría de inmediato. Tras colgar, llamé a Xiao Lin y nos dirigimos directamente al muelle sur en el camión frigorífico. Mientras conducía, calculaba que, debido al tifón, el mercado se quedaría sin provisiones y el precio del marisco se dispararía. Si lograba acumular suficiente mercancía de antemano, no solo garantizaría el suministro para los miembros de la alianza, sino que también estabilizaría el mercado. Llegué al muelle sur al atardecer, el viejo Chen y su equipo estaban descargando mercancía con urgencia, el muelle estaba abarrotado. Decidí comprarlo todo en el acto y realicé la transferencia de los 300.000 yuanes al momento. El viejo Chen dijo: «Ay, este tifón viene fuerte, prepárate bien». Calculé que habría una interrupción de al menos una semana y que el mercado se quedaría sin stock. Asentí, diciendo que lo tenía bajo control. Transportamos la mercancía de vuelta al mercado durante la noche, eran las 11 de la noche cuando terminamos. Xiao Lin y yo comenzamos a clasificar, empaquetar y almacenar. Revisé minuciosamente el generador de respaldo de la cámara frigorífica para asegurar que no faltara energía durante el tifón. A la mañana siguiente, el mercado comenzó a llenarse de rumores sobre la tormenta. Muchos dueños de puestos intentaban acumular stock con urgencia, pero la mayoría de los barcos ya habían regresado a puerto. Así que era imposible comprar nada. Xiao Lin dijo: «Jefe, en el mercado todos están desesperados por conseguir mercancía y los precios ya han subido un 30%. Respondí: «No te preocupes. Primero aseguremos el suministro para los miembros de la alianza y luego veremos qué hacemos con el excedente». Reuní a los miembros de la alianza para una junta. Les dije que el tifón se acercaba y que el mercado se quedaría sin suministros al menos una semana, pero que yo había almacenado lo suficiente de antemano, garantizando que sus suministros no se verían afectados y que los precios no subirían. Varios comerciantes pequeños suspiraron aliviados. Dijeron: «Ay, tú sí que tienes visión de futuro. De lo contrario, todos habríamos tenido que cerrar». Después de la reunión, otros dueños de puestos empezaron a buscarme, queriendo comprar mercancía a precios altos, pero los rechacé a todos, diciendo que la prioridad eran los miembros de la alianza. Por la tarde, me enteré de que mi tío también estaba acaparando mercancía. Xiao Lin me contó que mi tío había pedido préstamos de usura y había comprado un gran lote de mercancía a precios altos en pequeños puertos, con la esperanza de ganar una fortuna durante el tifón y recuperarse. Sentí que el corazón se me hundía, mi tío estaba contra las cuerdas, apostándolo todo a una sola carta, pero sus viejas máquinas de refrigeración jamás soportarían tal volumen de carga. Si algo salía mal, las pérdidas serían devastadoras. Al atardecer, fui especialmente a ver el puesto de mi tío. Él estaba dirigiendo a sus trabajadores para que movieran la mercancía a la cámara frigorífica, con una rara sonrisa en el rostro. Sus máquinas refrigeradoras funcionaban a máxima potencia, emitiendo un estruendo ensordecedor.
Yo estaba de pie enfrente, observando esas viejas máquinas, con una sensación de presagio funesto. Xiao Lin se acercó y, bajando la voz, dijo, jefe. La mercancía que ha acumulado su tío debe ser de al menos 500.000 yuanes. ¿Podrán sus viejas máquinas aguantarlo? Negué con la cabeza sin decir nada. Esa noche, volví a revisar todo el equipo en mi cámara frigorífica. Los refrigeradores funcionaban con normalidad y la temperatura se mantenía estable a 5 grados bajo cero. Las pruebas del generador de respaldo estaban listas para activarse. Incluso preparé varios generadores pequeños. Por si acaso. A las 12 de la noche, de pie frente a la puerta del almacén. Miré al cielo, las nubes negras comenzaban a agruparse y el viento arreciaba. El pronóstico meteorológico indicaba que el tifón tocaría tierra en la madrugada de pasado mañana, con vientos de hasta 14 grados. El puesto de mi tío, frente al mío, seguía iluminado. A través del cristal, podía verlo sentado allí, solo, frente a su mercancía, con una sonrisa de expectativa. Él creía que este tifón era su oportunidad para renacer, sin saber que esto podría ser la gota que colmara el vaso. Al día siguiente, el tifón se acercaba más, el cielo estaba plomizo. Los vientos ya habían alcanzado el 8º grado y muchos puestos del mercado empezaron a cerrar temprano. Para prepararse ante la tormenta, le pedí a Xiao Lin que revisara todo el equipo una vez más para asegurar que nada fallara. Los miembros de la alianza también se prepararon para seguir operando después del tifón. A las 4 de la tarde. Recibí una llamada del viejo Chen, diciendo que el tifón era más fuerte de lo esperado y que tuviera mucho cuidado. Sus barcos ya habían regresado a puerto para ser reforzados y el muelle estaba despejado. Respondí, no te preocupes. Yo estoy bien preparado. Tras colgar, me quedé frente a la cámara frigorífica. Viendo cómo el cielo se oscurecía, el viento soplaba cada vez más fuerte y empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. En el puesto de mi tío, él seguía trabajando, pero noté que la pantalla de su refrigerador número 3 empezaba a parpadear y que la temperatura se volvía inestable. Sentí una punzada, conocía demasiado bien esa máquina. Era una señal de que iba a averiarse. El tifón tocó tierra y un vendaval con lluvia azotó la ciudad. Los carteles publicitarios de la calle fueron arrancados. Los árboles se partieron por la mitad y el mercado quedó sumido en la oscuridad, salvo por las luces de emergencia de unos pocos puestos. Seguíamos parpadeando, Xiao Lin y yo vigilábamos el almacén frigorífico, observando atentamente el funcionamiento de los equipos. El sistema de refrigeración funcionaba normalmente, la temperatura era estable y la fuente de alimentación de reserva estaba lista en cualquier momento. Xiao Lin, apoyado contra la ventana mirando hacia afuera, dijo de repente, jefe. Parece que ha ocurrido algo en el puesto de tu tío. Me acerqué y miré hacia el frente a través del velo de lluvia. El puesto de mi tío estaba en penumbra, todos los refrigeradores se habían detenido y él estaba allí dentro, moviéndose de un lado a otro con una linterna. Evidentemente buscaba la alimentación de reserva, pero no había hecho ningún preparativo, dijo Xiao Lin. Jefe, si sigue sin electricidad, toda la mercancía que tiene dentro se va a echar a perder. No dije nada y seguí vigilando mis equipos. El tifón duró 6 horas completas. El viento y la lluvia amainaron gradualmente, el cielo empezó a clarear y salí del almacén frigorífico. El mercado era un desastre, había marisco muerto esparcido por todas partes en el suelo. El hedor a podrido se podía percibir desde muy lejos. Xiao Lin dijo, jefe. Lo de tu tío está acabado. 6 horas sin luz y todas las máquinas de refrigeración se han parado. 500.000 en mercancía se ha echado a perder. Me acerqué a echar un vistazo, los cangrejos reales. Las langostas australianas y los meros estrella se habían convertido en una masa de carne podrida. Mi tío estaba sentado allí, con la mirada vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Al verme, un destello de emoción compleja cruzó su mirada, pero al final no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza. Me di la vuelta y me fui, sin volver a mirarlo. Al regresar al almacén, comencé a contabilizar las existencias, 0 pérdidas durante el tifón. Todo el marisco estaba vivo. Inmediatamente notifiqué a los miembros de la alianza que podíamos suministrar con normalidad. A las 10 de la mañana, el mercado empezó a reanudar su actividad, pero la mayoría de los puestos habían sufrido graves pérdidas por el corte de luz y no tenían mercancía que vender. En todo el mercado. Solo mi almacén seguía funcionando normalmente. Pronto, el único lugar con existencias era Icy Food. Los compradores de los grandes restaurantes llamaban uno tras otro preguntando si podía suministrarles. Dije que sí, pero que los precios seguirían la tendencia del mercado. Tras el tifón, el marisco escaseaba. Los precios han subido. Los aliados tienen prioridad y mantienen sus precios. Para los demás clientes, el precio de mercado. Ese día, mi almacén estaba abarrotado. Dueños de restaurantes, minoristas e incluso dueños de otros puestos vinieron a buscar mercancía. Suministré por orden de llegada, asegurándome de que cada cliente recibiera su parte, pero sin acaparar ni especular. Xiao Lin dijo emocionado, jefe, la facturación de hoy ha superado el 1.000.000. No dije nada, no era el resultado que buscaba,
Pero así es la ley del mercado. Quien se prepara, sobrevive, quien no, es eliminado. A las 3 de la tarde. Varios acreedores llegaron al puesto de mi tío. Al ver aquel montón de marisco muerto, se pusieron lívidos. Uno de ellos señaló a mi tío y con voz fuerte, dijo, «Viejo Lee, ¿cómo vas a devolvernos el dinero prestado? ¿Cuánto puede valer toda esta basura?» Mi tío estaba allí, con la cabeza baja, repitiendo sin cesar que le dieran un poco más de tiempo, que encontraría la forma de pagar. Los acreedores no escucharon y dijeron directamente que si no pagaba en 3 días, lo demandarían ante el tribunal. Embargarían su puesto. Mi tío parecía haber perdido todas sus fuerzas y se apoyó contra la pared. No pudo articular palabra. Xiao Lin dijo, «Jefe, tu tío ha perdido toda su mercancía de 500.000 y además debe más de 1 millón, no podrá recuperarse nunca». Me quedé en la puerta del almacén, observando la situación enfrente, sin sentir nada en mi interior. Esa noche, el tifón terminó por completo y el cielo se despejó. Me quedé en la entrada del mercado mirando el cielo estrellado. Este tifón ha cambiado por completo la estructura del mercado. En el puesto de mi tío, frente a mí, la luz seguía encendida. Él estaba allí sentado, solo, frente a ese montón de marisco podrido, sin moverse. Esas máquinas de refrigeración quedaron totalmente inservibles, las pantallas estaban negras y ya no tenían arreglo. En el mercado empezaron a murmurar que mi tío estaba totalmente acabado. Apostó todo antes del tifón. Pidió préstamos de usura para almacenar mercancía y de repente, todo se fue al garete. Ahora, no solo no puede recuperarse, sino que además tiene más deudas. Al día siguiente, el viejo Chen llamó. Dijo que, tras el tifón, los barcos han empezado a salir a faenar y que en 3 días habrá mercancía nueva en el puerto. Me preguntó cuánta cantidad necesitaba. Dije que preparara el doble que antes, ahora hay escasez en el mercado. La demanda es alta. Tras colgar el teléfono, me quedé parado frente a la entrada de la cámara frigorífica. Al observar todo el mercado, vi que, tras el paso del tifón, muchos puestos estaban limpiando sus pérdidas. Algunos incluso han cerrado sus puertas, pero en mi cámara frigorífica, el negocio va mejor que antes. Esa tarde, estaba dentro de la cámara frigorífica haciendo el inventario de la nueva mercancía. Xiao Lin se acercó y dijo, «Jefe, su tío está en la puerta. Dice que quiere verlo». Levanté la vista y vi a mi tío a través del cristal. De pie afuera, tenía el cabello revuelto y el rostro desencajado. Se veía realmente desmejorado. Al verme, sus labios temblaron. Tras un largo rato, logró pronunciar 2 palabras, «Ay». Encendí un cigarrillo. No dije nada, esperando a que hablara. Mi tío guardó silencio un buen rato. Finalmente dijo, «Ay, tengo que pedirte un favor. ¿Podrías prestarme algo de dinero?» Lo miré sin responder. Mi tío continuó, «La noche del tifón, toda mi mercancía se echó a perder. Ahora los acreedores vienen a diario, dicen que me llevarán a juicio, estoy en un callejón sin salida. ¿No podrías ayudar a tu tío, considerando que somos familia?» Sacudí la ceniza del cigarrillo y dije con calma, «Tío, ¿cuánto debes?» Mi tío, con la mirada baja, dijo, «Con los intereses. 1.6 millones». Le dije, 1.6 millones no es una cantidad pequeña. Mi tío levantó la vista, con los ojos algo enrojecidos, y dijo, «Ay, sé que te fallé en el pasado, lo de los 120,000. Fue mi error. Ahora que tu negocio es tan grande, 1.6 millones no significan nada para ti. Préstamelo, y te aseguro que te lo devolveré». Lo miré. Y dije, «Tío, ¿con qué vas a pagar?» Mi tío se quedó helado y respondió, «Todavía tengo ese puesto. Aunque ahora no valga mucho, la ubicación sigue siendo buena, cuando me recupere. Te devolveré el capital con intereses». Sonreí y le dije, «Tío, ¿de verdad crees que te puedes recuperar?» Mi tío se quedó sin palabras ante mi pregunta. Tenía el rostro rojo de vergüenza. Continué diciendo, «Antes del tifón. La estación meteorológica emitió alertas, todo el mundo sabía que debían preparar generadores de repuesto. Tú no te preparaste y, en un acto desesperado, pediste préstamos de usura para acumular mercancía. Esa fue tu propia elección. Ahora que las cosas han salido mal, vienes a pedirme dinero, ¿con qué derecho?» Mi tío dijo, «Ay, somos familia». Le respondí, «Tío, cuando repartiste las ganancias, no me trataste como familia. Durante 365 días al año, me sacrifiqué trabajando para ti. Me diste 120,000 diciendo que solo era mano de obra barata, ahora que tienes problemas. ¿Vuelves a recordar que somos familia?» Mi tío se quedó mudo, parado allí. Como si le hubieran quitado toda la fuerza. Apagué el cigarrillo y dije, «Tío, puedo ayudarte, pero no prestándote dinero». Los ojos de mi tío se iluminaron y dijo, «Ay. Dime, mientras pueda superar esta crisis, aceptaré cualquier condición». Le dije, «Traspásame tu puesto y yo pondré 1.6 millones. Para ayudarte a saldar todas tus deudas». Mi tío se quedó pasmado, sin decir nada por mucho tiempo. Le hice ver que ese puesto ahora es solo un cascarón vacío y que los sistemas de refrigeración están inservibles. Los clientes también se han ido, incluso si no me lo traspasa. Los acreedores lo embargarán a través del tribunal.
En lugar de ser embargado, es mejor vendérmelo, al menos así podrá saldar sus deudas. Y evitar ir a la cárcel. El rostro de mi tío se tornó pálido y, con los labios temblorosos, dijo: «Ay, ese puesto es el fruto de 10 años de mi esfuerzo». Le indiqué que el esfuerzo no paga las deudas. Ahora solo tiene dos opciones: o me traspasa el puesto, saldar sus deudas y empezar de cero, o esperar a ser demandado. Que le embarguen el puesto y además terminar en la cárcel. Elige tú mismo. Mi tío se quedó helado allí, me miraba con furia en los ojos. Había resentimiento, pero al final todo se convirtió en impotencia. Dijo: «Ay, ¿puedes subir un poco el precio?». Negué con la cabeza, indicando que 1,6 millones es el precio de mercado. Dadas las condiciones actuales de su puesto, ya es bastante bueno que valga eso. Mi tío guardó silencio un buen rato. Y finalmente bajó la cabeza y dijo: «Lo pensaré». Le dije: «Tío, el plazo que te dieron los acreedores es de 3 días. Hoy ya es el segundo día, no te queda mucho tiempo para pensar». Mi tío no dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Su espalda estaba encorvada y caminaba muy lento. Como si de repente hubiera envejecido 10 años. Esa misma noche, recibí la noticia de que los acreedores habían vuelto al puesto de mi tío. Esta vez trajeron a varios hombres y sacaron directamente la mercancía del local, diciendo que si no pagaba mañana, lo denunciarían ante el tribunal. Mi tío estaba de pie en la puerta, viendo cómo esas personas se llevaban sus cosas, sin poder decir ni una palabra. A la mañana siguiente, mi tío volvió. Esta vez traía un documento en la mano, el certificado de propiedad del local. Se quedó frente a mí en silencio durante un buen rato, hasta que finalmente me entregó el documento y dijo: «Ay, estoy de acuerdo». Recibí el documento, lo miré y dije: «Tío, iremos al notario esta tarde para hacer los trámites». Mi tío asintió y se dio la vuelta para irse. Al llegar a la puerta, se detuvo de repente. Miró hacia atrás y dijo: «Ay, has ganado». No dije nada. Solo lo vi marcharse. Esa misma tarde completé los trámites y comencé de inmediato la renovación. Tirando abajo el antiguo puesto para ampliar la cámara frigorífica, me paré frente a la entrada del almacén, mirando el puesto de enfrente que pronto sería mío. El letrero que llevaba ahí más de 10 años seguía colgado, pero pronto sería reemplazado por Aiji Seafood. El día después de firmar el acuerdo de traspaso, comencé la reforma del local y contraté a un equipo de profesionales. Uní el viejo puesto de mi tío con mi cámara frigorífica, derribé el muro divisorio y el espacio se duplicó al instante. Encargué 6 máquinas de refrigeración importadas nuevas, equipadas con los sistemas de control de temperatura más avanzados y fuentes de alimentación de respaldo. Aumenté la flota de reparto a 5 camiones, lo que me permite atender a más clientes simultáneamente. Durante la reforma, no dejaban de haber comentarios en el mercado. Algunos decían que Ai era un tipo implacable, capaz de no perdonar ni a su propio tío, otros decían que si el tío hubiera tratado mejor a Ai en su momento, no habría acabado así. No hice caso a esos comentarios. Solo me concentré en el progreso de la obra. Una semana después, el nuevo puesto estaba terminado. Un espacio enorme de 1000 metros cuadrados, 6 máquinas de refrigeración nuevas alineadas perfectamente, camiones de reparto estacionados en la puerta. Y el letrero de distribuidora de mariscos Aiji brillaba intensamente bajo el sol. El día de la inauguración. No hice ninguna ceremonia, solo avisé a los miembros de la alianza y a algunos clientes importantes, pero la noticia se extendió igual. Casi todo el mercado vino a curiosear. El jefe Zhang vino con varios dueños de restaurantes para felicitarme, observó la escala del negocio. Levantó el pulgar y dijo: «Ay, en solo unos meses. Has logrado integrar el mercado de esta manera, es asombroso». Los miembros de la alianza también vinieron. 13 minoristas estaban frente al nuevo puesto con sonrisas en los rostros. Dijeron que trabajar conmigo les ha hecho ganar en estos 2 meses más que en todo el año anterior. Dije: si todos nos esforzamos, el futuro será aún mejor. El día de la apertura, el flujo diario de caja superó los 1,5 millones, con pedidos desde la mañana hasta la noche. 5 vehículos de reparto iban y venían sin parar, y todos los clientes recibieron su mercancía a tiempo. Xiao Lin me mostró el libro de cuentas con entusiasmo. Y dijo: «Jefe, con este ritmo, ¿este mes superaremos los 3 millones de beneficio neto?». Asentí. 3 millones eran el beneficio neto de mi tío y mío durante todo el año pasado. Ahora, hacerlo en un solo mes es totalmente seguro. Me paré frente al puesto y observé todo el mercado. El lugar donde antes estaba el puesto de mi tío, ahora ya era mío. Esa noche, reuní a los miembros de la alianza y a los empleados clave para una reunión. Les dije: a partir del mes que viene, yo me quedo con el 20%. Y ustedes se quedan con el 80%. Los minoristas se quedaron atónitos, y uno de apellido Wang dijo: «Jefe, ¿cómo es posible? Usted proporciona la mercancía y la distribución, y además asume los riesgos». «El 20% es muy poco», le respondí: «hermano Wang. Ahora que mi escala es mayor y el volumen ha subido, el 20% no es poco. Ganando ustedes más tendrán la motivación para seguir trabajando conmigo». Los ojos de varios minoristas se humedecieron. Y dijeron: «Vale la pena trabajar contigo». Tras finalizar la reunión,
Me quedé frente al puesto, con el mercado iluminado y lleno de gente yendo y viniendo. Todo está muy ajetreado. Xiao Lin me cuenta que el tío vino hoy al mercado. Se quedó de pie frente a la entrada durante mucho tiempo, mirando nuestro nuevo puesto, y finalmente se fue sin decir nada. El tío se llevó esos 1,6 millones y pagó todas sus deudas, pero en este mercado. Sus cimientos de más de 10 años han desaparecido por completo. Ahora es solo un hombre común. Ya no es aquel dueño de puesto lleno de arrogancia. A altas horas de la noche. Cerré la puerta del puesto, listo para ir a descansar, cuando pasé por la entrada del mercado. Vi una figura familiar parada allí, era el tío. Estaba de pie en la entrada del mercado, mirando las luces brillantes del interior, mirando el letrero. El letrero de Gaiji Equoutic Wholesale, con una mirada compleja. Me acerqué. Me quedé a su lado sin decir nada. El tío me miró. Tras un largo silencio, finalmente dijo, ¡ay! Haz un buen trabajo. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Ya no conservaba el ímpetu de aquel dueño de puesto de antaño. De 120.000 hasta ahora. En menos de 3 meses, logré una contraofensiva total. El puesto más grande del mercado, la fuente de suministro más estable, los clientes de mayor calidad. Todo está en mis manos. Este mercado, ahora, es mío. Se acaba el año. Este año, desde que empecé con 120.000 tras la ruptura. Hasta controlar todo el mercado, parece una vida entera. Aquella noche. Reuní a todos los empleados y miembros de la alianza y montamos más de 10 mesas en el nuevo puesto. Xiao Lin, el viejo Chen, el viejo Wang, el viejo Zhao y los 13 minoristas, todos los que han seguido. Todo el equipo que ha luchado conmigo está aquí. Me levanté, alcé mi copa y dije. Gracias a todos por su apoyo este año. Hoy es el día de repartir los beneficios de fin de año, y cumplo mi palabra. Xiao Lin fue la primera en recibir su parte, le entregué un sobre rojo con 200.000 dentro. Su salario inicial era de 12.000 al mes, y le prometí un bono de fin de año si hacía un buen trabajo. Esos 200.000 son lo que ella se merece. Los 13 minoristas también recibieron su parte, según lo acordado, el reparto de beneficios fue de 80 a 20. Ellos se llevaron la mayor parte, cada uno recibió cientos de miles, algunos incluso más de 1 millón. Xiao Lin y los minoristas estaban tan emocionados que no podían hablar. Antes, trabajando para otros. Se mataban trabajando todo el año y apenas ganaban 100.000, tras trabajar unos meses con AI. Ganaron más que en varios años anteriores. Dije, si todos me siguen a mí. No los defraudaré. Sigamos trabajando duro el próximo año, será aún mejor. El viejo Chen y los otros capitanes de barco también vinieron, y les preparé un generoso regalo a cada uno. Gracias por su apoyo durante este año. El viejo Chen me dio una palmada en el hombro y dijo, ¡ay! Eres un chico leal y valiente, no nos equivocamos contigo. Tras varias copas. El ambiente se volvió cada vez más cálido. Algunos minoristas empezaron a recordar lo vivido estos meses. Contaban cómo al principio nadie en el mercado confiaba en mí, pensaban que yo, siendo tan joven, no podría vencer a mi tío, pero ¿quién iba a imaginar que, en pocos meses, la situación se invertiría por completo? El banquete terminó, ya era muy tarde. Estaba de pie frente al puesto cuando Xiao Lin se acercó y me entregó un libro de contabilidad. Dijo que, desde la apertura hasta ahora, el flujo total de caja es de 23 millones y el beneficio neto es de 8,5 millones. Tomé el libro y hojeé los números. El año pasado, trabajando todo el año con el tío. El flujo total fue de más de 5 millones, el beneficio neto de 2,85 millones, y yo solo recibí 120.000. Este año, trabajando por mi cuenta menos de 3 meses, el beneficio neto fue 3 veces mayor al del año pasado. Este año. Entendí muchas lecciones, las reglas solo valen si las tienes en tus manos, el capital era suyo. Las relaciones eran suyas, por eso él decidía. Ahora el puesto es mío. El suministro es mío, los clientes son míos, yo decido. Pero no seré como mi tío, que solo se preocupaba por explotarme. Al final, terminó solo y traicionado. Lo que debo hacer es permitir que quienes me siguen también ganen dinero, solo así podremos llegar más lejos. Xiao Lin me cuenta. Mi tío ahora trabaja en un pequeño restaurante, en la cocina. Pasar de ser dueño de un puesto a ser un empleado, ese contraste. No es algo que cualquiera pueda soportar, pero fue su propia elección. Cómo me trató en su momento. Así es como cosecha ahora. A las 12 de la medianoche, cierro la puerta del puesto. Las campanas de Año Nuevo están por sonar y en el mercado empiezan a encender petardos. Estoy de pie bajo el letrero de mayorista de productos acuáticos Aiji, mirando este puesto de 1000 metros cuadrados, mirando esas 6 máquinas de refrigeración nuevas, mirando los 5 camiones de cadena de frío estacionados en la entrada, de 120.000 a 8,5 millones. De ser un empleado explotado a ser el mayor proveedor del mercado, me tomó menos de 3 meses. Este año aprendí lo más importante, las reglas solo te dan verdadera confianza cuando están en tus propias manos. Xiao Lin se acerca y dice, jefe. Feliz año nuevo. Yo sonreí y dije. Feliz año nuevo.
En el cielo a lo lejos comienzan a florecer los fuegos artificiales, con luces de colores, iluminando todo el mercado. Estoy de pie en la puerta del puesto, observándolo todo, con el corazón muy tranquilo. El próximo año quiero crecer aún más, no solo quiero controlar este mercado, sino expandir el negocio a ciudades cercanas. E incluso más lejos. Pero ahora, solo quiero ir a casa. A cenar en la víspera de Año Nuevo con mi madre. Saco mi teléfono y le envío un mensaje. Mamá, mañana iré a casa. El teléfono responde rápidamente, está bien, mamá te espera. Guardo el teléfono, cierro la puerta del puesto y me voy del mercado conduciendo. En el espejo retrovisor, el letrero del mayorista de productos acuáticos Aiji.